¿Cómo están, amados hermanos? Que Dios continúe bendiciéndolos rica y poderosamente en esta noche. Es un privilegio siempre poder dirigirme a todos los que ven este programa para estudiar la palabra bendita de Dios. Bueno, aquí esperando que los primeros reportes de sintonía aparezcan, ya gracias a Dios, el primero. Bendiciones grandes sobre su vida. Vamos en esta noche a retomar el estudio de la palabra del Señor que hemos venido desarrollando, que se llama Afirmando los Fundamentos. Liliana, bendiciones, afirmando los fundamentos. Porque dice la Biblia que si caen los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo, verdad? Y como he usado la ilustración, esas casas que a veces tienen un sótano, ¿verdad? Y en ese sótano puede hacerse una inspección para ver cómo están los cimientos, ver cómo están las columnas, ver si se están desboronando, ver si está pasando algo. Alicia, bendiciones. Así igualmente venimos con la palabra de Dios a lo profundo de nuestros corazones, a ver cómo están nuestros cimientos, los cimientos de nuestra relación con Dios Padre, que son los que estamos estudiando en este momento, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Diana, bendiciones. Ilse también. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, de esta oportunidad que nos permites estar juntos para estudiar tu bendita palabra. Que tu Espíritu Santo sea el pastor, el maestro, el guía. Que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestras mentes y nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea el que alumbre con la palabra en nuestra vida, Señor. Que el Espíritu Santo sea el que nos edifique, nos enseñe, nos redarguya. Que su Espíritu Santo glorifique a Jesucristo en nuestras vidas. Ponemos este tiempo, este espacio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos venido estudiando la relación con Dios. Gloria a Dios por todas esas manitas. Hemos venido estudiando la relación con Dios Padre. Y hablamos que ese es el fundamento más importante, ¿verdad? Con el que debemos de comenzar. ¿Por qué? Porque nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario y le recibimos en nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Ahora tenemos una nueva relación entonces con Dios como nuestro Padre. Y hablamos de que esa relación se fundamenta en compañerismo. Dios quiere tener compañerismo con nosotros. Y eso es algo maravilloso, es un privilegio enorme. Y Dios quiere que día con día nosotros crezcamos en ese compañerismo, fortalezcamos ese compañerismo. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, es cuando más los creyentes deberían de haber fortalecido su compañerismo con Dios. Tiempos de esta pandemia, cuando no se podía salir ni siquiera de la casa, creyentes desperdiciaron todo ese tiempo, ¿verdad? En lugar de fortalecer esa comunión con Dios Padre. Lo segundo que vimos es que, bueno, Dios quiere que nosotros crezcamos en confianza con Él, que vengamos como hijos ante un papá con gran confianza. Tal vez no tuvimos la confianza con nuestro Padre terrenal, pero Dios quiere ser nuestro Padre celestial y quiere que vengamos a Él con confianza, trayendo nuestros problemas, nuestras necesidades, y Él promete escucharnos y contestar nuestras oraciones. Y en tercer lugar, vimos que Dios Padre pide de nosotros obediencia, ¿verdad? Porque si somos hijos de Dios, le debemos obediencia. Y el último punto que queríamos tocar, Ronald, bendiciones, el último punto que queríamos tocar, y empezamos la semana pasada, es que Dios Padre disciplina y castiga a sus hijos. Y es algo que no es una enseñanza popular, ¿verdad? Dios Padre disciplina y castiga a sus hijos. Y no es una enseñanza popular, ¿verdad? Y nos basamos, en toda la Biblia, pero normalmente cuando se trata este tema y
los predicadores usamos el Antiguo Testamento, la gente dice, pero eso es en el Antiguo Testamento. María de las bendiciones. Pero hermanos, la explicación más fuerte, contundente y clara, bendiciones Carmen, la tenemos en el Nuevo Testamento. Andrés, bendiciones, en el libro de Hebreos. Y le invito, ¿verdad?, a que esté conmigo en el libro de Hebreos. Partamos de ahí nuevamente. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 5. Hebreos 12, 5. Muy bien, búsquelo. Hebreos 12, 5 dice, ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Entonces, observe que se nos está hablando ahora en esa relación de hijos, ¿verdad? La exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué pasaje? Más claro, hermanos, ya no habla la Biblia. Observamos, ¿verdad?, que habla de disciplina y azote. Y que cuando habla de azote y de reprensión, está hablando de castigo. Y hablamos de que hay una gran diferencia entre lo que es la disciplina y lo que es el castigo. Dice ahí ese pasaje que leímos que Dios siempre nos disciplina, ¿verdad? Observe usted que dice, vamos a ver, dice verso 8, 12:8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, dice, todos los creyentes somos participantes de la disciplina del Señor. La disciplina del Señor no viene porque hayamos hecho algo malo. La disciplina del Señor no viene porque hayamos pecado. La disciplina del Señor es el proceso que Dios usa para promover crecimiento en nosotros. La disciplina del Señor viene con el fin de que nosotros se nos forme el carácter, ¿verdad? La disciplina del Señor nos enseña a obedecer. La disciplina del Señor hace que seamos más como Dios. Ahora, si un padre deja sin disciplina a su hijo, es decir, lo deja que haga lo que le dé la gana, que se levante a la hora que quiere, que se acueste a la hora que le da la gana, que almuerce a la hora que quiere, que haga las comidas que quiera, que malgaste el dinero que quiera, que se le da todo el dinero y se le da todo, ¿qué pasa con ese hijo? Que al final ese hijo va a ser un delincuente. Al final ese hijo se va a perder. Y al final de sus vidas o con una vida destruida, ese hijo va a reclamar a sus padres que nunca lo corrigieron ni lo disciplinaron. Entonces, si nosotros como papás disciplinamos a nuestros hijos, tratando de ponerles un horario para las cosas, un horario para la comida, un horario para levantarse, un horario para acostarse, tratamos de disciplinarlos. ¿Para qué? Para que tengan un buen carácter, el carácter de una persona correcta. Si nosotros lo hacemos, hermanos,
y nosotros de alguna manera imitamos a Dios, imagínense, dice, cómo Dios nos va a dejar sin disciplina. Seríamos bastardos y no hijos. Ahora, ¿cómo nos disciplina el Señor, verdad? El Señor nos disciplina muchas veces con todas las situaciones de la vida que no nos agradan. Las situaciones que vienen como pruebas a nuestra vida, pruebas de Dios. Ahí Dios nos está disciplinando. Por ejemplo, de ahí, si tenemos una prueba económica, puede que Dios nos esté disciplinando a confiar más en Él o a administrar mejor el dinero. No sé. Si tenemos una prueba de enfermedad, quizás el Señor nos esté disciplinando para que crezcamos en fe de poder recibir la sanidad del Señor, o para que crezcamos en alabanza y adoración al Señor a pesar de la enfermedad, ¿verdad? Dios siempre nos está disciplinando a través de las pruebas. Algunas luchas, algunas situaciones difíciles nos vienen por ataque del diablo, por ataque de Satanás, pero aún esos ataques Dios los permite y los usa para disciplinarnos también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ganemos otras luchas que están más adelante, para que estemos entrenados para ganar otros conflictos que el diablo nos quiere presentar más adelante. Toda la vida es una disciplina y en general nos está disciplinando a todos para que estemos aptos para el reino de Dios, para el día en que estemos con Él, ¿verdad? Que dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y cuando dice la Escritura que a algunos de nosotros nos tocará juzgar a los ángeles, imagínense, juzgar a los ángeles. Entonces, Dios nos tiene en pleno entrenamiento, ¿verdad? Hay una película infantil o de adolescentes, pero tiene ahí una lección importante, es esta película Karate Kid, ¿verdad? Que el muchacho va a buscar a ese anciano chino para que le enseñe artes marciales y este anciano venerable le dice que claro que sí, que lo va a capacitar, le va a enseñar artes marciales para que vaya y enfrente un combate. Y cuando llega el muchachito el día siguiente para ser entrenado, lo pone a pintar una cerca pero enorme, ¿verdad? Y le dice que tiene que hacer así con una mano y así con la otra, ¿verdad? Pintando la cerca de esta manera, porque así es la única manera que queda bien. Pasó todo el día el muchacho, el día siguiente dice, bueno, quién sabe por qué me pondría a hacer esto. El día siguiente va para el entrenamiento y le dice, bueno, ahora me vas a pulir estos autos que tengo acá, los vas a pulir así, los vas a pulir de esta otra forma. Y así cada día le ponía una labor que no tenía nada que ver con las artes marciales. Hasta que llegó un momento en que el muchacho estalló y dice, no, usted se está aprovechando de mí, usted no me está enseñando nada. Entonces fue cuando el anciano le empieza a decir, todo este movimiento que estuviste haciendo para pintar te va a servir para esto, este movimiento que hiciste así te va a servir para evadir un ataque así, evadir el otro, si no, no tendrías la destreza que tienes ahora. Entonces aquello que parecía no tener sentido empezó a cobrar sentido en este muchacho. Eso sirve como una parábola, ¿verdad? Como una ilustración de lo que Dios hace con nosotros y es la disciplina, ¿verdad? Dios permite una prueba por aquí, permite una circunstancia adversa por allá, permite que tengamos que enfrentar un nuevo reto, muchas disciplinas en la vida. Y nosotros decimos, Dios, ¿por qué permites esto? Pero más adelante, con el transcurso del tiempo, nosotros nos damos cuenta que todo aquello que pasamos tenía un propósito de Dios. Entonces la disciplina no hay que verla como un castigo, ¿verdad? Sino que todas las circunstancias que enfrentamos, las pruebas, las luchas, todo lo duro y difícil, el sufrimiento que Dios permite, es parte de la disciplina de Dios que Dios permite en nuestra vida, así como ahora en las Olimpiadas, ¿verdad? Estos que participan, por ejemplo, en las competencias de natación, son personas que llevan una disciplina muy fuerte, tienen que levantarse a veces 3:30, 4 de la mañana a entrenar en el agua, ¿verdad? A veces fría, ahí entrenando, y llevan una vida que no tienen que acostarse temprano y no pueden andar en fiestas, una vida de privaciones, todo eso es disciplina. ¿Para qué? Para llevarse una medalla de oro. Y usted y yo
¿Por qué nos disciplina el Señor? Para que tengamos una corona incorruptible de gloria. Vea qué lindo, ¿verdad? Qué especial. Ahora, ¿cuándo nos castiga Dios? Pues Dios nos castiga, hermanos. Ahora sí, Dios nos castiga cuando pecamos, ¿verdad? Ligia, bendiciones. Dios nos castiga cuando pecamos. ¿Y por qué nos castiga Dios, verdad? Porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, ¿verdad? Él no quiere que nosotros nos perdamos. Entonces, usamos el ejemplo de David, ¿verdad? Cómo David, ¿verdad? Fue castigado cuando pecó con Betsabé, y no voy a repetir toda la enseñanza, cómo Dios le castigó, y le dijo, yo te perdono, pero te voy a castigar, tu hijo que nació de Betsabé no va a vivir, va a morir. Y qué fuerte. Y ahí entendemos, ¿verdad? Y a veces la gente quiere negarse, los creyentes dicen, no, ese no es Dios. Bueno, ese sí es Dios. Por eso también la Biblia, aunque dice que Dios es amor, también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Aunque la Biblia dice que Dios es misericordia, también dice la Biblia que Dios es justicia, ¿verdad? Entonces, este Dios justo, David pecó y cometió una serie de pecados. No fue un pecadillo, sino una cadena de pecados. Dios lo llama al arrepentimiento y le dice, te voy a perdonar, pero viene el castigo, ese no te lo quitas, ¿verdad? El niño muere. Y Dios, que es el único que da y quita la vida, quitó la vida del niño, ¿verdad? Por más que ayunó y oró y de todo, ¿verdad? Porque se sometió en ayuno, pero aún así, ahora, si David inmediatamente, que se ve que él está pecando, estudiamos esto la semana pasada, se autoexamina y viene a cuentas con Dios y le pide perdón, Dios lo perdona, lo lava, lo limpia con su sangre preciosa, lo restaura. Pero el problema con David fue que tuvo Dios que enviar un profeta para que parara de pecar, porque si no, él sigue. Y entonces no fue por medio de un autoexamen que él se autojuzgó, tuvo que juzgarlo Dios, envió un profeta. Entonces esto nos enseña de que no anda Dios tampoco para castigarnos cada vez que cometemos un pecado, ¿no? Dios no quiere andarnos castigando por todos los pecados, pero cuando llega un punto en que deliberadamente pecamos, en que estamos perdiendo el temor y el respeto a Dios, en que reincidimos constantemente y tenemos en poco el pecado, entonces nos estamos haciendo acreedores del castigo de Dios, porque con Dios no se juega, dice la Escritura, ¿verdad? Hay otro ejemplo en la vida de David, y yo lo invito a que me acompañe y busque la Biblia, en la Biblia, Primera Crónicas capítulo 21. Primera Crónicas. Los predicadores, pastores, maestros que enseñan a la gente que Dios no castiga, tendrían, hermanos, que mutilar por lo menos 3/4 partes de la Biblia, ¿verdad? Primera Crónicas, capítulo 21. Primera Crónicas, capítulo 21. Entonces, observamos que dice así. ¿Está listo conmigo? Preste atención a cada palabra. Primera Crónicas 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Entonces, observe que ¿qué le llega a David? Le llega una incitación de Satanás a hacer un censo de Israel. Ahora, ¿por qué quería David hacer un censo? Para saber cuántos soldados tenía, para sentirse orgulloso del gran ejército que había logrado. ¿Y para qué? Si las batallas se las había dado Dios con ejército y sin ejército. Pero el orgullo estaba llenando su corazón y Satanás lo estaba tentando. Dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informadme
sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y aquí viene algo muy importante, hermanos. Cuando Dios nos castiga por algún pecado, Dios siempre nos habla antes. Dios nos advierte antes. Y nos castiga cuando, habiéndonos advertido, aún así insistimos en el pecado. Y Dios nos advierte por la predicación, por otra persona, por una enseñanza, por la Biblia, a través de nuestra conciencia. Aquí Dios usa a Joab para que David no haga este censo y no peque. Verso 3. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Observe que un funcionario del rey no podía venirle directamente a decirle al rey: mire, rey, eso está mal. No, le costaría la vida. Pero aún Joab se arriesga mucho porque es Dios quien lo está usando. Y vea que en la última parte le dice: ¿para qué procura mi señor esto? ¿Para qué vas a hacer un censo? Esto será pecado a Israel, ¿verdad? Dice: mas la orden del rey pudo más que Joab. Y no le quedó más a Joab que salir y recorrer todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. O sea, un ejército de 1,5 millones, imagínense. Entonces eso iba a hacerse sentir más orgulloso a David y poner más su confianza en su ejército que en Dios, que era el que les había dado la batalla, las victorias. Entonces vea que Dios le habló a través de Joab, dice, pero pudo más el empeño del rey, ¿verdad? Entonces viene esto, dice, verso 7. Asimismo esto desagradó a Dios. Vea qué tremendo. Esto desagradó a Dios y empezó Dios a herir a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos guarde, porque cuando habiéndonos advertido Dios, hacemos las cosas que no le agrada, estamos actuando locamente. Y Dios no le agradó, que habiéndole hablado incluso a través de Joab, no se detuvo. A Dios no le agradó, y entonces empezó Dios a enviar una epidemia, una plaga, ¿verdad?, a todo Israel. Y entonces David reconoció que eso venía, que eso era un castigo de Dios. David reconoció que era un castigo de Dios. Y reconoció que había pecado, ¿verdad? Dijo: Señor, fui yo el que estoy lleno de iniquidad, perdóname a mí. Y entonces habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Oiga, cuando, yo no sé si fue alguna vez su situación, pero cuando yo estaba pequeño y me jalaba una torta, algo que era fuerte, una mala conducta, ¿verdad?, siendo muy niño, muchas veces me decían: bueno, o lo castigamos físicamente, o se mete todo el día en el cuarto, no se levanta de la cama, ahí está el día domingo, no va a salir a ningún lado, no puede salir con sus amigos ni nada, va a estar encerrado y no puede ver televisión. Y entonces yo empezaba a evaluar, ¿verdad? Bueno, si me dan, me va a doler mucho y voy a pegar una llorada, pero después de la llorada puedo salir. Si me evito el dolor, tengo que pasar todo el día encerrado, muy aburrido. Y empezaba a hacerle números, ¿verdad? Tal vez a usted no le sucedió eso, afortunado fue, pero es lo que hace Dios aquí. Le dice: David, yo estoy castigando al pueblo y te voy a castigar a ti, pero te voy a hacer 3 propuestas. Verso 10, ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o
3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, responde al que me ha enviado. Ay, 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 ¿qué escogería usted? El Señor le dijo, te tengo que castigar. Te tengo que castigar porque es demasiado desagradable lo que has hecho. Te tengo que castigar. Escoge 3 años de hambre para todo Israel, o 3 meses derrotado por tus enemigos, o te castigo yo directamente, dice el Señor, con una plaga. Ahora, qué tremendo. ¿Por qué tenía que sufrir Israel por lo que había hecho David? Hermano, esto es muy importante que se nos grabe mucho. Es que todo lo que hacemos tiene consecuencias con las personas con las que nos relacionamos. Tiene consecuencias en primer lugar con nuestra familia directa. Tiene consecuencias con nuestra familia lejana. Tiene consecuencias en nuestro vecindario. Tiene consecuencias en nuestro trabajo. Tiene consecuencias a la comunidad a la que nos congregamos. Todo lo que hacemos no es aislado, va a traer consecuencias, ¿verdad? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, qué torta, ¿verdad? Bueno, de las 3 cosas, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombre. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Qué tristeza que 70,000 hombres tuvieran que pagar por el pecado de David, ¿verdad? Pero así es, si el presidente de una nación toma decisiones pecaminosas, hunde todo el país en esa situación también. Entonces fue lo que hizo David. Pero vea que Dios, como padre, lo llama a cuentas y le dice, te pongo a escoger entre 3 castigos. Y al final David le hizo números y dijo, bueno, hambre, bueno, caer en manos de mis enemigos. No, prefiero caer en manos de Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo, pero yo sé que Dios es misericordioso y que al final me castiga y al final me va a sacar adelante. Y efectivamente, ¿verdad? Dios lo castigó y después sacó adelante, pero eso dejó consecuencias muy fuertes. Entonces se da cuenta cómo Dios también, hermanos, castiga, ¿verdad? Castiga cuando un hijo de Él, un hijo de Dios, tiene en poco el pecado y casi que reta a Dios y pasa por alto la palabra de Dios y Dios nos envía advertencias por aquí, advertencias por allá, escuchamos una predicación, sentimos que Dios nos abre el corazón, pero nos hacemos los tontos y seguimos. Y no nos examinamos, ni nos arrepentimos, ni venimos a cuentas al Señor. Entonces Dios actúa y castiga. ¿Por qué castiga a Dios? Bueno, ya leímos un texto la semana pasada y tal vez ahora lo vamos a volver a leer, donde que dice que Dios nos castiga para que no nos condenemos en el mundo, para que no nos perdamos como el mundo. Porque si Dios no nos castiga, no reaccionamos y seguimos en picada y destruimos nuestra vida, nuestra familia, y algunas veces el castigo son las consecuencias, otras veces el castigo es un debilitamiento, otras veces el castigo es una enfermedad y algunas veces Dios castiga con la muerte diciendo venga para acá porque si yo lo dejo ahí usted va a seguir pecando y va a perder su vida eterna, entonces mejor lo corto y me lo traigo, ¿verdad? Entonces veamos que aún el castigo que Dios hace es en amor, en puro amor, ¿verdad? En puro amor, y esto es difícil entenderlo. Cuando mis hijos estaban pequeños y yo tenía que disciplinarlos por algo y darles unas nalgadas, y yo siempre les decía, mire, lo voy a disciplinar por esto y esto y esto, porque no está bien. Y créame que me duele más a mí que a usted. Y llegó un momento en donde ellos decían, papá, no es cierto, no le duele a usted más que a nosotros, nos duele a nosotros más, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros, a veces no entendemos que a Dios Padre le duele tener que castigarnos, pero a veces Dios tiene que hacerlo para que nosotros no nos perdamos y no sigamos en ese pecado. Quiero recordarle el caso de Moisés, ¿verdad? Moisés recibió una orden de Dios, no la cumplió,
actuó con una mala crianza tremenda, por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Actuó con una mala crianza tremenda, no le dio la gloria a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, te perdono, pero te castigo, no entras en la tierra prometida. Y Moisés le pidió en una ocasión, estando ya al puro límite de la tierra prometida, le dice Moisés a Dios, Dios, déjame entrar. Y dice, y se enojó el Señor. Y le dijo, no se hable más del asunto, sube al monte. Y allí en el monte murió Moisés y Dios mismo lo enterró. De tal manera que solo Dios sabe dónde está el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Pero hermanos, es tremendo porque vemos que Dios definitivamente castiga. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, que hay cosas que los cristianos nunca debemos de hacer, ¿verdad? Hay cosas que los cristianos nunca debemos de hacer. Si queremos evitar consecuencias graves en nuestra vida. Primero, no debemos de vivir descuidadamente, hermanos. No debemos de vivir descuidadamente ni tomar el pecado a la ligera. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, puede hacerlo. Si alguno de ustedes quiere contar una breve experiencia al respecto, puede hacerlo, ¿verdad? Está abierta la participación. Ahora entiendo que el tema se las trae, ¿verdad? Un cristiano no debe permitirse vivir descuidadamente ni tomar el pecado a la ligera. No debe tomar el pecado a la ligera, ¿verdad? Número 2, no debemos de pecar intencionalmente. Pecamos, cometemos fallas ante el Señor y no debemos de creer que el Señor está constantemente detrás para castigarnos con todo pecado. No. El Espíritu Santo nos redarguye, dice la Biblia, hijitos, no pecáis, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Entonces, desobedecer a Dios deliberadamente es un acto de pura rebeldía, ¿verdad? Y puede traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios, pero como les repito, Él no nos castiga cada vez que hacemos algo malo. Ese no es el carácter de Dios, Él no es así. Él nos castiga cuando ya el asunto es de verdad un reto a su santidad y algo que puede destruir nuestra vida. Basta con ver el Salmo 103 y le invito a que vaya conmigo. Salmo 103. Libro de los Salmos, Salmo 103. Versículo 10 y 11. Salmo 103, versículo 10 y 11. Dice, bueno, voy a leer del verso 8 porque es precioso el verso 8. Salmo 103 del verso 8 en adelante. Oiga lo que dice de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. O sea, que Dios no es que de una vez va el leñazo, ¿verdad? Como decimos ticamente. No, Él es lento para la ira, Él da tiempo, Él nos llama, Él nos habla, Él nos redarguye, ¿verdad? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho, y esto es muy importante, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dígame, ¿ha hecho Dios con usted conforme a los fallos que usted ha tenido? Por lo menos conmigo, Dios no ha hecho conforme a todas mis transgresiones y las veces que le fallo, ¿verdad? No. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué hacemos si Dios nos paga conforme a nuestros pecados? No estaríamos, hermanos. Y el verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y oiga, la relación de padre e hijo. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, esto el castigo de Dios, no debemos de creer que
todo pecado Dios está pronto a castigarlo, no. Pero hay pecados que definitivamente Dios no pasará de lejos, ¿verdad? Pero vemos que el carácter de Dios es de tener misericordia de nosotros como hijos y que más bien debemos de preguntarnos, bueno, si Dios me pagara a mí conforme a mis pecados, yo no estaría. Conforme al tiempo que le dedico, conforme a la sensibilidad, conforme... Si Dios me da a mí conforme yo le doy a Él, yo estaría en problemas. Usted también. Entonces, hermanos, número uno, no nos permitamos vivir descuidadamente ni tomar el pecado a la ligera. Número dos, no pequemos intencionalmente, ¿verdad? Número tres, no debemos de vivir bajo el control de la carne, porque la carne siempre nos va a conducir a esos pecados con los cuales Dios intervendrá castigándonos. Un ejemplo es Sansón. Sansón es un ejemplo de alguien que no controló los deseos de la carne, ¿verdad? Abusó de la gracia de Dios. Dice que andaba con una prostituta y con otra, siendo un hijo de Dios, ¿verdad? Y al final estuvo con Dalila, ¿verdad? Y él siempre abusó de la gracia, de la misericordia. Dios siempre va a estar conmigo. Dios siempre me va a librar. Dios esto, Dios el otro. Le llegó un momento en que el castigo de Dios fue hacerse a un lado. Mire, la peor forma en que Dios nos puede castigar es permitirnos hacer lo que nos da la gana. Eso es lo peor, hermanos. Y Dios se hizo a un lado y dejó que Sansón hiciera lo que le diera la gana. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste castigo sobre Sansón, ¿verdad? Se quedó sin ojos, se quedó sin fuerzas y además de eso, atado con cadenas. Y todos los enemigos burlándose de Sansón y hasta burlándose de Dios, ¿verdad? Y Sansón pide perdón a Dios, Dios le perdona y le concede la última petición, ¿verdad? Permíteme, Dios, traerme abajo este templo en que están reunidas todas las personas y aunque yo muera con ellos, que tu nombre sea reivindicado, ¿verdad? Y Dios le concedió la última petición. Pero, muchas veces le hablaría Dios por el Espíritu Santo a Sansón para que dejara de vivir la clase de vida que llevaba, ¿verdad? Y entonces, hermanos, aquí aprendemos que nosotros no debemos de vivir bajo el control de la carne. Necesitamos, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que controle nuestras vidas. Veamos dos versículos al respecto. 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Voy a leer del verso 5 en adelante para que veamos ciertos pecados que cometió Israel y que inmediatamente Dios los castigó. Pecados que Dios los castigó. Ahora, no los castigó inmediatamente. Les dio tiempo a arrepentirse y todo y no lo hicieron. Entonces Dios los castigó. Versículo 5, 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ese fue el castigo. Mas estas cosas sucedieron, oiga, como ejemplo para nosotros, para usted y para mí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahí la palabra jugar significa orgías sexuales. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dios castigó matando 23,000 personas ese día. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se da cuenta? Tentaron al Señor y Dios los castigó haciendo que los mordieran serpientes y murieron. Verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, tenga cuidado. Si hay algo que Dios aborrece es la murmuración. Tenga cuidado de andar murmurando de su congregación.
tenga cuidado de andar murmurando su pastor. Si usted no está de acuerdo, no se siente bien, es mejor a veces salirse que estar en murmuración, porque dice que cuando murmuramos perecemos por el destructor, ¿verdad? Entonces, y si tiene algo contra este servidor, venga y convérselo conmigo para que no caiga usted en la murmuración, en el andar hablando a espaldas, ni de mí ni de ninguna otra persona, porque esto es algo que desagrada al Señor, ¿verdad? Y atrae el castigo de Dios. Vea, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vuelve a decir lo mismo el Señor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Vea que es la segunda vez que lo dice. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué clara es la palabra de Dios, ¿ah? Entonces, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? No vivamos bajo el control de la carne. Vivamos bajo el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos llena, ¿y cómo nos llena? Bueno, ese es otro tema, pero nos llena el Espíritu Santo cuando todos los días oramos y leemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida y la obedecemos. El Espíritu Santo nos llena y entonces andamos en el Espíritu y no en la carne. Si andamos en el Espíritu no hay lugar ni para la fornicación, ni para la idolatría, ni hay lugar para tentar al Señor, ni hay lugar para la murmuración. Porque no estamos en la carne, estamos llenos del Espíritu, ¿verdad? Cualquier pecado que no confesamos ni abandonamos puede traer sobre nosotros el castigo de Dios. Dios quiere que nos juzguemos a nosotros mismos. Cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, Él nos habla primero. De nuevo lo repito, Él nos habla primero por medio de nuestra conciencia. Luego nos habla por la palabra de Dios. Nos habla por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos habla a través de las predicaciones. A veces usa familia o amigos para hablarnos. Se dirige a nosotros y nos muestra el error de nuestros caminos. Hasta un amigo puede enviarnos a hablar. Y si aún así no escuchamos, Dios tiene que castigarnos. Veamos 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11. Primero Corintios capítulo 11, versículo 31. ¿Verdad que no había escuchado usted un estudio como este? 1 Corintios 11, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seremos juzgados. Si usted y yo aprendemos a autoexaminarnos delante de la presencia de Dios, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y apartándonos con el poder del Espíritu Santo, no seremos juzgados por Dios. Pero, siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Quién dice que el Señor no castiga? Véalo ahí. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, si no nos examinamos, no venimos a cuentas con el Señor, entonces el Señor es el que nos llama a cuentas. El Señor es el que nos examina y nos castiga, dice ahí, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, Él nos castiga porque nos ama demasiado, ¿verdad? Y no quiere que nos perdamos en el mundo. Ahora, ¿cómo castiga Dios? ¿Cuáles son los castigos que normalmente Dios usa? Versículo 30 ahí de 1 Corintios 11:30. Vea, hermano, que yo le estoy hablando con la Biblia. Usted puede desechar esto. Usted puede decir, no estoy de acuerdo, pero yo le estoy hablando con la Biblia. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Significa esto que todo cristiano que está enfermo es porque Dios lo está castigando? Jamás he dicho eso. Jamás, 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 jamás. Las enfermedades muchas veces vienen por consecuencias naturales,
por situaciones hereditarias, por descuido nuestro, por lo que sea, pero no significa que toda enfermedad y tampoco significa que toda muerte sea un castigo de Dios. Pero las formas en que Dios muchas veces suele castigar a sus hijos es con la enfermedad, con la debilidad y con la muerte. Con la muerte. Entonces Dios prefiere llevarse a un hijo suyo a dejar que se pierda, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios 5, donde Pablo explica una situación de estas. 1 Corintios 5. Vaya conmigo a 1 Corintios 5. Primera de Corintios 5. Vea qué interesante este pasaje, uno de los pasajes más polémicos que hay, ¿verdad? 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Imagínese usted, había fornicación en esa congregación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, había un pecado de fornicación ahí tan terrible en esa iglesia que ni siquiera los mundanos lo hacían y se estaba haciendo en la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había alguien que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué pasó con la iglesia? En lugar de llamarlo a cuentas y disciplinarlo, y si no se arrepentía, decirle abandone la iglesia, más bien la iglesia se jactaba. Vamos a leerlo ahora, la iglesia se jactaba, era como si dijera, miren, esta iglesia está llena de amor y de misericordia, ¿verdad? Verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y esa persona sea entregada a Satanás, qué miedo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. Ellos se jactaban de tener esa persona ahí. Entonces, ¿qué dice el Señor? Verso 5. Entréguenlo a Satanás. ¿Qué era entregar a una persona a Satanás? Era echarlo de la iglesia. Porque cuando una persona se expulsaba de la iglesia, mientras estuviera en la iglesia, de alguna manera tenía una protección espiritual. De alguna manera había una protección espiritual sobre su vida mientras estuviera en la iglesia. Pero una vez que esa persona era echada fuera de la iglesia, dice, fuera de la iglesia lo va a agarrar el diablo y lo va a revolcar. Y observe lo que Pablo tenía en mente. Pablo tenía en mente la destrucción de la carne, es decir, que fuera de la iglesia esa persona lo iba a agarrar el diablo, lo iba a revolcar y Dios iba a permitir que el diablo le quitara la vida. ¿Para qué? Para que estando enfermo y moribundo recapacitara sobre su pecado tan grave y se arrepintiera, y aunque muriera, su espíritu fuera salvo. Vea qué tremendo. Entonces un pasaje fuerte, hermanos, un pasaje fuerte, ¿verdad? Entréguelo a Satanás, que el diablo lo agarre, lo revuelca, algunas personas las agarra, las revuelca el diablo, y en la misericordia de Dios reaccionan y se vuelven a Dios, y Dios los perdona y los restaura, pero otros los agarra el diablo, los revuelca, enferman y mueren, ¿verdad? Y en ese proceso de enfermedad y muerte se arrepienten, piden perdón al Señor, se preparan espiritualmente y aunque murieron, son salvos, ¿verdad? Entonces, vea qué tremendo lo que es el castigo de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios es inmensamente amor y lleno de misericordia, pero también Dios es un Padre que castiga el pecado en sus hijos para que sus hijos no se pierdan con el mundo. Vea que Pablo prefiere que esa persona la agarre el diablo y la revuelque fuera de la protección de Dios, la agarre el diablo y la revuelque y aún pierda la vida esa persona, pero que se arrepienta y sea salva, ¿verdad? Y es lo que dice Dios, ¿verdad? Si ustedes se examinan, yo no los castigo, si no se examinan, yo los llamo a cuenta y los castigo para que no se condenen con el mundo.
Eh, es tremendo esto, hermanos, es algo fuerte, es tremendo, ¿verdad? Y bueno, el propósito de Dios al disciplinarnos y castigarnos, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que aprendamos a obedecer, ¿verdad? Vamos al libro de Hebreos para terminar. Libro de Hebreos. Quería darles un ejemplo de alguien que el diablo revolcó, pero no lo llevó hasta la muerte, el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Se quiso alejar de la casa del padre. En la casa del padre él estaba protegido. Él se fue de la casa del padre y fuera de la casa del padre perdió todo su dinero, quedó en una miseria tremenda, tenía que andar mendigando comida. Esas son las cosas que hace el diablo, ¿verdad? Él cayó en el pecado, anduvo con rameras, anduvo en un montón de pecados, llegó hasta querer comerse la comida de los chanchos porque no tenía que comer, y se examinó a sí mismo y Dios le permitió recapacitar y decir, pero ¿qué estoy haciendo yo en esta condición? Si yo puedo estar mejor en la casa de mi padre, en la casa de mi papá, los empleados comen mejor que yo aquí. Y él va arrepentido al papá, no exigiéndole, soy tu hijo, tienes, no, arrepentido, tenme como uno de tus jornaleros, papá. Y el papá, ¿qué hace? Lo abraza, lo limpia, le pone vestidos nuevos, lo mete de nuevo a la casa. Esa es la misericordia de Dios. Pero ya, si no reaccionamos, el hijo pródigo reaccionó, si no reaccionamos, Dios nos castiga, ¿verdad? Enfermedad, debilidad o muerte, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Y el propósito de Dios, según Hebreos 12, que estamos examinando y vamos terminando, es que nosotros aprendamos, ¿verdad?, la obediencia. Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces Dios, a través de las disciplinas y del castigo, nos enseña la obediencia, ¿verdad? Igual que nosotros tratamos que nuestros hijos, a través de disciplina, nos aprendan a obedecernos, ¿verdad? También, hermanos, Dios nos disciplina y nos castiga, cualquiera de las dos cosas, a fin de que podamos parecernos a Él, tener el carácter de Él. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Santidad. Santidad. Entonces, veamos ahí, el verso 10. No, espérense un momentito para ver. Sí, el verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban nuestros papás, como a ellos les parecía, ¿verdad? Todos nosotros sabemos lo que son las chancletas voladoras, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces se da cuenta, Dios nos disciplina y en algunas ocasiones muy graves nos castiga para que nosotros seamos santos, ¿verdad? Porque vea lo que dice unos versículos más adelante, verso 14. Verso 14 dice, seguid la paz con Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios nos disciplina, nos castiga para que aprendamos a obedecer, para que seamos santos como es nuestro Padre Celestial, cada día más santos, y también para que demos honor a su nombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted siente que usted ha deshonrado el nombre del Señor, o está pasando por una situación, una prueba que usted dice, bueno, esta prueba, esta situación, ahora entiendo que toda prueba y toda situación adversa que estoy viviendo y no sé por qué, pero la voy a tomar como una disciplina de parte de Dios. Algo me está enseñando, algo me quiere enseñar el Señor, algo está formando en mí el Señor. Señor, yo acepto esta disciplina, esta prueba, yo la acepto esta disciplina, Señor. Enséñame lo que tú quieres que aprenda, Señor, para gloria de tu nombre, y luego dame una victoria poderosa sobre esta prueba. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos,
Vea lo que dice, verso 11, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, mientras más nos sometemos a la disciplina de Dios y reconocemos que Dios está formándonos, y entre más sepamos aceptar alguna situación que hay seguridad por el Espíritu Santo en este momento en su corazón de que, el Señor me está castigando. Pudiera ser que alguno sienta que una situación que está pasando es definitivamente un castigo de Dios porque ha cometido algún pecado muy grave, porque le ha dado la espalda al Señor. Pudiera ser. Entonces reconózcalo y venga con arrepentimiento al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a amar la justicia y a odiar el pecado. Si por cualquier razón, hermanos, traemos sobre nosotros el castigo de Dios, aceptémoslo con un espíritu humilde y aprendamos a decir, Señor, sé que hice mal. Tú eres completamente justo en todo lo que haces. ¿Qué habría sido de mi vida si tú no intervienes, Señor? Te doy gracias y te alabo por tu amor y tu fidelidad para conmigo. Me arrepiento de este pecado, de esta rebelión, Señor. Señor, pasa pronto este castigo de mí, Señor. Reconozco, Señor, que he desatado el juicio tuyo sobre mi vida y que si tú no me castigas, posiblemente me pierdas, Señor. Y si estás atravesando alguna situación difícil que sabes que no es producto de pecado, sino una prueba, un ataque del enemigo, cualquier tipo de adversidad, no la desperdicies. No la desperdicies. Dile, Señor, usa esta situación como una disciplina tuya para entrenarme, para que yo aprenda algo, para que profundice más en ti, para que dándome usted la victoria sobre esta situación, dándome usted la victoria sobre esto, yo no sea el mismo, sea una persona diferente y poderosa en Dios. Hebreos 12:11, se lo quiero leer en otra versión. Dice, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, ha sido un estudio no popular, pero necesario. Vamos, si Dios lo permite, el próximo martes a empezar a hablar de nuestra relación con el Hijo de Dios Jesucristo, cómo nos relacionamos con nuestro amado Salvador Jesucristo. Sírvanos y podamos arreglar con el Señor, ver a Dios como Padre Celestial, crecer en compañerismo, crecer en confianza, crecer en obediencia y permitir que a través de las circunstancias Dios nos discipline y evitar a toda costa tener el pecado como algo liviano, entendiendo que ofende la santidad de Dios y que trae serias consecuencias, incluyendo el castigo de Dios, y no queremos eso en nuestra vida, y que Dios nos dé la sensibilidad de que si le fallamos al Señor de una manera que no habíamos pensado, inmediatamente vengamos a cuentas con el Señor. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias por este estudio. Gracias porque estás poniendo, Señor, fundamentos que tal vez no estaban, o reafirmando los que ya estaban, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, sea grabada en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Carmencita dice, gracias hermano pastor por este estudio de hoy, porque me aclaró algunas dudas de la semana pasada. Que Dios lo siga usando, que Dios lo bendiga. Gracias hermana Carmen, me alegra mucho que alguna duda le haya sido aclarada y gracias por sus deseos. Esas son las palabras que me animan y me alientan a seguir enseñando la palabra de Dios tal y como está. Les amo mucho en el Señor, un abrazo a todos y les esperamos el jueves en la hora de poder. Bendiciones. Si usted quiere testificar de algo, póngalo en el WhatsApp. Si usted quiere testificar de algo que Dios le ha hablado a través de estas lecciones, incluso tal vez quiera abrir su corazón y contestar cómo
Dios usó algo para una situación difícil para disciplinarle y formar algo en su vida que no había, que ahora es positivo, o cómo en algún momento Dios sí tuvo que castigarlo y usted entendió y pudo volver a él. Eso nos es de bendición a todos. Entonces queda el WhatsApp de la iglesia abierto para ello. Dios los bendiga. Les amo mucho en el Señor.